Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Meditemos. Es cosa triste perder la fe, pero es algo peor ignorar que se pierde. Hay muchos otros argumentos falsos que suenan buenos y creíbles y que pillan a la gente religiosa y crédula por su punto vulnerable, pero que se miran objetivamente, no se apoyan en la realidad teológica, sino que apuntan a los sentimientos y tienen por objeto transformar la manera de pensar, hablar y actuar. En vez de recurrir a argumentos basados en la realidad, al fin y al cabo, el acto de fe es el asentimiento voluntario de la mente a una verdad reconocida, no una cuestión de sentimientos. Se prefiere llevar las cosas al nivel emocional para influir en las almas piadosas con argumentos que suenan bien, pero están tergiversados en su contenido, y no tener en cuenta los aspectos importantes de la cuestión. Los críticos encuentran más eficaz acosar a los tradicionalistas de irreligiosos y de haber roto su relación con Cristo. Lo que hacen y creen precisamente porque quieren cultivar, edificar y mantener una relación íntima con Cristo. Se les hace ver que es perjudicial la tradición. La realidad está, pues, totalmente invertida. Ahora veamos la ambigüedad de la nueva misa. Actúa como un anestésico. La ambigüedad de la nueva misa y el amplio espacio al que inherentemente da lugar a interpretación actúa como un anestésico que duerme el alma y el espíritu. Nos vamos acostumbrando a cambiar lo que se entiende a la primera sin ambigüedad por algo vago o que se entiende mal. Uno se tranquiliza pronto
diciéndose a sí mismo: de todos modos, se puede entender bien. Pero ahí está precisamente el error. Puede que lo entienda, pero también puede que no lo entienda. Esa impresión de que todo es incierto, en vez de claro y diáfano, se promueve mediante cambios constantes a nivel pastoral. Uno se hace a la idea de que nada está definido y todo está sujeto a cambios constantes. Porque, entre comillas, el Espíritu Santo sopla donde quiere y lo hace todo nuevo. Las verdades objetivas reveladas se disuelven y se vuelven algo negociable. Una vez que la mente humana está sedada y adormilada de ese modo, se le puede imponer cualquier cosa. La ambigüedad se utilizaba adrede para que lo que en un principio sería legítimamente rechazado por la mayoría termine por convertirse no solo en una posibilidad, sino en una obligación para todos. Ya hemos dado algunos ejemplos de ello, como comulgar en la mano, aunque se podrían citar muchas otras innovaciones. La dinámica de esta evolución siempre es la misma y se da en 7 etapas pequeñas individuales y siempre sigue el mismo esquema previamente trazado. Primero se da algo que suscita el rechazo general y por tanto se prohíbe. Por ejemplo, mesas de altar para el pueblo, acólitas o comunión en la mano. Segundo, si uno quiere acabar con esa prohibición o rechazo, empieza a incumplir la prohibición esporádicamente, aunque en un principio cause escándalo y horror. Con el tiempo se vuelve más frecuente y la gente se va habituando. Tercero, llega un momento en que se cansan de resistir. Al ser cada vez más frecuente, nadie quiere llevar la contraria criticando continuamente lo mismo. Al ir animando las críticas, la mente y la conciencia se van adormilando. Con el hábito viene la tolerancia. Aunque es probable que se siga percibiendo como un mal, se termina por aceptar. Es una situación ambigua. Aunque la práctica se asocie con un mal, poco a poco se va considerando posible, aunque sea peor. Cuarto, la posibilidad se vuelve aceptación. Aunque uno diga, no es exactamente mi preferencia, lo empieza a ver factible y legítimo en principio. Quinto, claro que todo lo que se entiende como posible y legítimo termina por permitirse oficialmente. El siguiente paso es la autorización. La autorización se convierte en un derecho que puede llegar a imponerse sobre los demás. Y séptimo, al final de la cadena está el grave deber de ejercer los derechos. Hemos pasado de la prohibición estricta al derecho obligatorio. Y como el deber y la prohibición son una realidad, una misma cosa, una es una obligación, la otra no. El paso de la obligación a la prohibición
Sigue los mismos pasos en orden inverso, anestesiando una vez más mentes y conciencias. ¿Cómo lo está leyendo? Con la nueva misa se perdió la fe. Analicemos y estudiemos, estimado oyente católico. Si nos desembarazamos de toda ideología y analizamos con bastante serenidad y sin dejarnos llevar por sentimientos, no podemos menos que reconocer que la nueva liturgia acabó con la fe del pueblo. En particular, la misa nueva, desde luego no ha sido esta y esa es la única causa, pero es preciso verlo como el motivo fundamental. Pues si la Santa Misa es el corazón de la fe católica, que en sí lo es lógico e inevitable que la gente encuentre la medida de la fe en ese centro. ¿Dónde? Si no. Ahora bien, si ese centro se desplaza, si se vuelve ambiguo y transmite contenidos diferentes, ya sea en las palabras, los gestos y la evidencia, será inevitable que la fe se adopte a esas ambigüedades y alteraciones. El hombre tiende a percibir las cosas de un modo muy inmediato y sacar las conclusiones más obvias, aunque no sea a nivel intelectual. Las explicaciones teológicas complejas que ayuden a entender bien una ambigüedad no pueden justificar los cambios ni son edificantes para la fe. Es impensable que la sagrada liturgia se altere drásticamente sin que afecte la fe. Podría darse de forma muy ocasional que alguien concreto mantuviera la fe por una obra muy particular de la gracia de Dios o por nutrir su fe en otras fuentes. Pero a grandes rasgos se puede afirmar que es imposible. La nueva liturgia sigue un concepto general totalmente alterado que pone al hombre en el centro. Ahora es el hombre el centro, ya no Dios, donde Dios se encontraba antes. Ahora distrae al hombre, apartando su mirada de Dios para dirigirla hacia el hombre, y en la práctica obstaculiza la oración íntima y personal durante la misa al faltar el silencio litúrgico y ocupar constantemente al hombre con algo externo. Desde luego, así no se nutre la fe. En consecuencia, la fe se seca y evapora. Eso es ni más ni menos lo que vemos a diario y lo que ha adquirido unas proporciones que ya no es posible disimular, negar ni minimizar. Por raro que parezca, las deficiencias en la fe del pueblo, los errores, la apostasía, hunden sus raíces más profundas en las costumbres litúrgicas postconciliares. No podemos pasar por alto las consecuencias de décadas de mutilación y disolución de la liturgia. Pensemos en el daño infligido a las almas, Están confundidísimas en la fe. Muchas de las cosas que creen ya no se corresponden con la fe católica. Es una fe muy incompleta o se ha secado totalmente. Las consecuencias que vemos a diario de una fe sustancialmente cambiada
hasta en los mismísimos pisos superiores de los palacios apostólicos, se convierten en causas que agravan la apostasía. Hoy en día se excusa todo. Todo tiene su validez y justificación, excepto la tradición, que la Iglesia reconoció por años, enseñó y practicó durante siglos bajo la guía del Espíritu Santo y los buenos papas que defendían la doctrina católica. El estado de la fe católica en la Iglesia actual lo vemos en innumerables ejemplos. Cultos paganos, aún en presencia del Papa, que también encuentra su lugar en documentos y discursos oficiales de la Santa Sede. La imperdonable conducta de la Iglesia durante los confinamientos del virus de hace algunos años, que dejaron bastante claro que las autoridades de la Iglesia habían perdido la fe en el sacrificio de la misa y la presencia real. Simulacros de misa realizados por laicos se están volviendo cada vez más frecuentes y descarados, considerándose como la nueva normalidad. Bautizos, bodas, funerales, bendiciones y otros actos litúrgicos son realizados por seglares en cada vez más diócesis. Y en ciertas vicarías se ha decidido oficialmente, ya no hay sacerdotes que celebren honras fúnebres, porque no quieren privar de nada a los laicos. Por consiguiente, la nueva misa es también peligrosa. La misa se va degenerando más cada vez, hasta el punto de convertirse en un instrumento de propaganda a favor de temas como la inmigración, el cambio, punto y coma, clima, punto y coma, tico, y otras cuestiones políticas del momento, con las que la izquierda trata de captar a la gente por la vía espiritual y moral. Actualmente la gente vota más a la izquierda porque al fin y al cabo es católica. El resultado final será una sinodalización de la Iglesia en la que su divina constitución e institución terminará por ser abolida. Se eliminará la modalidad jerárquica espiritual para transformar en una iglesia laica y sinodal. No es sino la consecuencia lógica, la coherente continuación y puesta en práctica del antropocentrismo que se inauguró en el último concilio y ha hecho patente la reforma litúrgica. El camino sinodal, con sus demandas en consecuencia lógica y directa del concilio y la reforma litúrgica a él anexa, ya que avanza dentro de la misma mentalidad, si bien con más coherencia y va más allá. Sería absurdo y ridículo decir, concilio sí, sínodo no, porque la ruptura ya se dio en el último concilio, no solo en los últimos años. No es coherente afirmar que el concilio se ajusta perfectamente a la tradición. Aunque al principio lo pareciera, es una afirmación errónea.
Lo que tenía de verdaderamente católico se ha hecho humo. Al principio parecía que estaba presente, al menos en forma compactada, en las reformas que siguieron. El humo se fue diluyendo más y más hasta que acabó por perder la forma. Se ha vuelto tan tenue que apenas si se perciben ya vagas trazas. Y la nueva liturgia ha desempeñado una parte fundamental en ello. Cierto que estas ideas, arraigadas en el modernismo, se remontan a más atrás, aunque antes de concilio no todo estaba bien. La reforma de la Semana Santa es una de muchas pruebas de que no se puede decir que antes de 1960 todo estaba bien y después todo está mal. La diferencia está en que el último concilio, y con el último concilio, la Iglesia oficialmente representó y promovió lo que hasta ese momento siempre había sido rechazado tajantemente, con toda razón. Se ha producido un cambio de paradigma que no es posible entender como crecimiento y profundación, sino como una ruptura y destrucción. A la vista está a donde nos ha llevado. Ha llegado a afectar a obispos, cardenales e incluso papas. Hay prelados que no vacilan en declarar que la Iglesia tiene que cambiar, que de ahora en adelante quieren ser católicos pero diferentes. Supondría un craso error y una tremenda cortedad de vista pensar que esta situación no ha tenido nada que ver con la reforma litúrgica, que, al mismo tiempo, parece más y más anticuada y necesitada de reformas. Cuando cada vez más se oye decir esto. Ahora, la solución. Abandonar la nueva misa y volver a la tradición. Desde esta perspectiva, se plantea una pregunta legítima. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos salir de la crisis? Hay dos opciones fundamentales. O se intenta salvar lo poco que queda para después volverlo a desarrollar, como cortar la planta parásita del modernismo para que las ramas crezcan más sanas en la planta buena. O seguir por el mismo camino que hasta ahora, avanzando cada vez más hacia la apostasía, esperando un poco más hasta que las partes de la Iglesia heridas de muerte por la reforma terminen por desaparecer porque ya no convencen a nadie y claro, nadie quiere saber nada de ellas. Tanto en un caso como en otro, el final será el mismo. Solo la tradición permanecerá. La misa de siempre. La misa que fue canonizada por San Pío V. Pues todo lo demás terminará por desaparecer. Ya se percibe que está muriendo y que está cobrando fuerza. Aunque de por sí las cifras no sean un criterio razonable para juzgar, porque la verdad no la decide la mayoría. Se va delimitando con bastante claridad una tendencia bastante razonable. La gente se aleja de una iglesia y una liturgia que afirmaban querer salir al encuentro de la gente,
y ser más humanas y modernistas. Por otro lado, las iglesias que celebran la liturgia tradicional y exponen en su plenitud la doctrina católica están experimentando un crecimiento tremendo, a pesar de los intentos de suprimirlas. En un futuro no muy lejano, o se será católico, tradicional, o no se será católico. En vista de ello, lo más sensato sería abandonar la nueva misa y regresar en todo a la liturgia romana tradicional antes de que la evolución natural de los acontecimientos termine por autodestruirse de mala manera. Porque la liturgia y la teología a ella asociada están ya tan destruidas y vaciadas que no se tienen en pie. Meditemos. Es cosa triste perder la fe, pero es algo peor ignorar que se pierde.